Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Al fin os traigo el vídeo que tanto me habíais pedido y que tantísimo os había prometido, porque bueno, la verdad es que ya tocaba, así que hoy os voy a contar todo, absolutamente todo lo relacionado con mi pelo, que ya lo tengo ultra largo. Y nada, va a ser un vídeo larguito, ¿vale? Así que prepararos porque se avecinan curvas. Ahí lo dejo. Bueno, antes de nada os voy a comentar mi tipo de pelo y deciros que lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarle a todo el mundo, ¿vale? Porque el tema del cabello es muy relativo y depende muy mucho de cómo sea vuestro pelo, de la constancia que utilicéis a la hora de aplicar los productos y bueno, pues también un poco de dar con los productos adecuados y demás, ¿vale? Así que bueno, yo os voy a contar mi experiencia, pero esto no es la verdad absoluta, ni muchísimo menos es lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Entonces, bueno, os comento. Antes de nada, ¿mi tipo de pelo cuál es? Bueno, mi tipo de pelo es muy seco en la parte de medias a puntas y tirando a graso, no graso, graso del todo, pero sí que tira graso en la zona de la raíz del cabello, en la zona del nacimiento. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevo sin cortarme el pelo? Bueno, pues los que me seguís desde hace como una especie de un año, una cosa así, sabréis que llevo justo un año y un mes y pico, una cosa así, sin cortarme el pelo. Y antes de ir a la peluquería, que tengo intención de hacerlo ya mismo, pues quería enseñaros pues cómo lo tengo ahora mismo y lo que he hecho yo para que me crezca de una manera tan rápida, cómo lo he cuidado y también cómo he hecho para aclararlo, ¿vale? Entonces, antes de meterme en el lío, os tengo que comentar, yo antes de cortarme el pelo, un poquito antes de cortarme el pelo, me realicé un tratamiento con los chicos de evolución capilar, los Aris, los conocidos Aris, que no sé si les conoceréis o no, pero os dejo en la cajita de información un post que hice en su momento sobre el tratamiento que me realizaron y bueno, en lo que consistía ese tratamiento era que haciéndomelo con el pelo en seco, me hacían una especie de alisado permanente que me duraba máximo unos 3 meses, se suponía, ¿vale? Digamos que durante esos 3 meses yo iba a tener el pelo liso completamente y no iba a tener que recurrir ni a secadores, ni a planchas, ni a nada por el estilo para hacerlo. Y os quiero explicar esto porque yo creo que esto ha influido muy mucho en que mi pelo no esté tan dañado, ¿vale? Y que esto haya contribuido a que yo no haya tenido que estar durante todo este año sin apenas, bueno, sin apenas no, sin cortarme el pelo. Entonces, estos dos magos del mundo del cabello, porque son magos, me propusieron hace, ya os digo, como más de un año y... Bueno, un año y unos cuantos meses me propusieron hacerme el tratamiento, por lo tanto no os puedo hablar de precios, pero me imagino que no es barato porque es un tratamiento muy profesional y que, bueno, ellos lo realizan en España, en Argentina y en algún que otro país, van como yendo de un lado a otro por mesas para atender a sus clientes y me imagino que no es muy barato porque es un tratamiento muy potente. A mí cuando me dijeron que iba a estar durante 3 meses sin utilizar secador ni plancha y que nada más salir de la ducha iba a tener el pelo en cuanto se me secase, incluso con el digamos, secado natural, que se me iba a quedar el pelo como si hubiese ido a la peluquería completamente liso, yo dije sí, claro. Dije, sí, claro, vais listos. Bueno, pues la que iba lista, la que iba lista soy yo, porque fue así. Un alucine. Yo tengo que deciros que para mí ha sido todo un descubrimiento el tema de los tratamientos de los chicos de evolución capilar y aprovecho desde aquí para darles un beso enorme y darles las gracias por permitirme probar este tratamiento, porque de verdad que ha sido un lujo para mí y me ha venido fenomenal para mi pelo. Os digo que ha influido mucho en que yo haya tenido el pelo tan bien porque uno de los consejos que yo os quiero dar a la hora de que cuides el pelo y que a mí me ha funcionado mucho para tenerlo bonito y tan largo es el no utilizar muchísimas fuentes de calor en el pelo. Entonces, yo salía de la ducha, el pelo se me secaba al natural y en cuanto se secaba lo tenía placa como una plancha, increíble. Os lo recomiendo especialmente aunque sea caro a todas aquellas que tengáis mucho complejo con el tema del encrespamiento del pelo, porque de verdad que lo deja que es una auténtica maravilla. Yo creo que en ese sentido sí que merece la inversión, porque sé que hay mucha gente con mucho complejo en este sentido y os puede ayudar y mucho. Entonces, yo no he utilizado durante
no diría un año, pero sí que 6, igual 8 meses no he utilizado apenas, por lo menos planchas, porque secador, yo soy una persona muy friolera y sí que es verdad que sí que he utilizado secador, especialmente en las épocas de frío, pero no he utilizado plancha muy a menudo. De hecho, me habréis visto en los vídeos que apenas he tenido planchado el pelo, lo he tenido al natural porque no consideraba que lo necesitase mi pelo, porque al tenerlo ya de por sí muy, digamos que muy promovido el tema del alisado por los chicos de evolución capilar, pues cuando yo me aplicaba la plancha me lo terminaba de ver ultra lacio y no me terminaba de gustar, entonces prefería llevarlo al natural. Entonces esa es una de las cosas fundamentales y que yo recomiendo, y es que no abuséis de los productos de calor, de los aparatos de calor, mejor dicho, para el cabello, porque son súper agresivos, porque inciden de una manera muy bestia en el pelo, y si lo vais a hacer, que utilicéis productos previamente que os ayuden con el tema de evitar pues que se os rompa el pelo, que no se os queme y demás. Entonces, en cuanto a productos de este tipo, ¿cuáles os recomiendo? Bueno, pues os recomiendo esto de aquí, que es el Unique One. Este y el 11 Benefits os lo recomiendo al 100%. Yo lo que he estado haciendo cuando he utilizado tanto el secador como las planchas ha sido con el pelo húmedo, de medias a puntas, me aplico unos cuantos pumps en la mano. Ahora que tengo tan largo el pelo, fijaos como tengo de largo, me suelo aplicar como unos 8 a 10 pumps porque es que tengo muchísimo pelo. Pero lo ideal es que si no lo tenéis tan largo, pues con 4 o 5 pumps vais que chutáis y incluso os podéis pasar, ¿vale? De cantidad. Esto ya lo iréis averiguando vosotros sobre la marcha en función de la cantidad de pelo que tengáis. Esto es súper importante. Yo noto una diferencia muy grande de utilizar este tipo de productos a no utilizarlos. Otra de las cosas que yo os recomiendo y que utilizo desde hace muchos años es el tema de las mascarillas. Para mí son imprescindibles en mi día a día, de verdad, imprescindibles. En este sentido, ¿qué os recomiendo? Bueno, yo llevo muchísimos años, pero muchísimos años, igual 10 años o un poco menos, pero vamos, una cosa así, muchos años, que yo renuncié, eché completamente de mi vida los acondicionadores y empecé a incluir las mascarillas en cada uno de mis lavados. ¿Con esto qué lograba? Bueno, pues lograba que el pelo ya de por sí estuviese más desenredado, que era a mí lo único que me aportaban los acondicionadores, aparte de engrasarme mucho el pelo. Entonces, con las mascarillas me evitaba que no se me engrasase el pelo, que no se me ensuciase con tanta facilidad, que sí que realmente se me desenredase el pelo y que tuviese el pelo muy nutrido y muy hidratado. Esto os lo recomiendo y probadlo, de verdad, aunque solo sea un par de semanas, que vais a notar la diferencia. Eso sí, hay que ser constantes. En temas de cabello como en facial, corporal y demás, hay que ser constantes porque si no, pues lógicamente en esta vida no notamos cambios si lo hacemos una vez cuando nos acordamos, ¿no? Entonces yo os recomiendo que lo probéis porque yo sí que noto la diferencia. Y yo ahora mismo paso completamente de los acondicionadores y para mí las mascarillas son fundamentales en cada uno de mis lavados. ¿Qué mascarillas os puedo recomendar? Bueno, mis favoritas son esta de aquí, que me la habéis visto, los que lleváis más tiempo conmigo, y perdonad que esté tan mal porque es que estaba para tirarla, es la Herbal Professional Care, la SOS Total Repair. Está libre de parabenos y de siliconas y es una auténtica maravilla. No es quizás un producto ultra barato porque cuesta el bote de 500 mililitros, creo que son 5 euros, pero esto os cunde la vida porque esto es medio litro de producto, entonces esto os cunde, que es una gozada. Otra de las mascarillas que os puedo recomendar, bueno, son las de Intea, que ahora mismo no la tengo a mano, pero la tengo en el baño, se me olvidó traerla, pero las de Intea funcionan también muy bien. Las de Original Remedies de Garnier, que también son libres de parabenos y de siliconas, también funcionan muy bien y dejan el pelo muy bonito, muy hidratado y ayudan muchísimo a tener el pelo muy cuidado. Y luego, ¿qué os recomiendo? Aparte de las mascarillas estas cuando os lavéis el pelo, os recomiendo que os hagáis mascarillas prelavado. Estas mascarillas prelavado os recomiendo que las apliquéis cuando notéis el pelo que está especialmente seco, porque lo que hacen es nutrir muchísimo el pelo. No tenéis por qué aplicarlas todas las semanas, si lo hacéis mejor que mejor porque tendréis el pelo ultra mega hidratado, pero si no lo hacéis con tantísima frecuencia no pasa nada, ¿vale? Con que os lo apliquéis una vez al mes o una vez cada 15 días, una cosa así, sería lo ideal también, ¿vale? Funcionan muy bien.
Entonces, ¿cómo son esas mascarillas? Ya os lo he contado en otras ocasiones, pero os lo vuelvo a decir por si hay alguien que no sepa el tema de las mascarillas prelavado, ¿vale? Bueno, ¿cómo os recomiendo yo que las utilicéis? Bueno, mi consejo es que apliquéis aceites, cuanto más puros mejor, voy a decir mejores, cuanto más puros sean los aceites mejor que mejor para vuestro pelo, y que si lo queréis hacer con un solo aceite, fenomenal, que lo queréis aplicar varios, todavía mejor, porque vais a tener la combinación de las propiedades de cada uno de los aceites, ¿vale? Y aparte, si lo combináis también con la mascarilla habitual que vosotros utilicéis para el pelo, como las que os acabo de enseñar, mejor que mejor. En cuanto a aceites, ¿cuál os puedo recomendar? El de Salon Hits está fenomenal, que ahora mismo no lo estoy gastando, pero ya lo utilicé en otro momento y es una maravilla. Os recomiendo el de... es que los tengo por aquí abajo, pues me agacho a veces. El de L'Oreal, el de Alvive también está muy bien, yo lo utilizo y me funciona bastante bien, aunque este sí que no es puro y tiene componentes de alcohol, pero bueno, a mí no me funciona mal. Y luego este de aquí, que ya os hice un vídeo hace poquito sobre las propiedades del aceite de coco y son una gozada, os lo recomiendo al 100%. Otra de las cosas que yo recomiendo para tener el pelo bonito y cuidado son dos cosas. En primer lugar, que cuando os lavéis el pelo no, ¿cómo os digo? Que no os arañéis la zona del nacimiento del pelo, ¿vale? No os clavéis las uñas, sino que con las yemas de los dedos, mientras os lo vais aplicando el champú, vayáis masajeando. De esta manera vais a fomentar el riego sanguíneo y por lo tanto que se fomente el que salgan el tema de los nuevos iba a decir pielecillos, vaya como estoy, los pequeños pelos que os pueden ir saliendo, ¿vale? Se fomenta pues de esa manera. Y luego otra de las cosas que os recomiendo es lo siguiente, que utilicéis peines, a ser posible que sean parecidos, no tienen por qué ser justo ese, al Tangle Teezer. Yo he notado una grandísima diferencia desde que estoy utilizando el que yo tengo, que es de Buying Coins, no es el original, pero funciona fenomenal. Y además que os cepilléis el pelo de la siguiente manera. Bueno, yo además os quiero decir que soy partidaria de que os cepilléis el pelo todos los días, porque últimamente hay como una corriente de gente, no solo por YouTube, sino por todos los lados, que dicen que no te cepilles el pelo todos los días, eso es una salvajada, no sé qué. Yo soy totalmente contraria a esta idea. Yo considero que el pelo hay que cepillárselo todos los días y además en varias ocasiones, no que estés todo el día con el peine, pero sí que lo uses, porque lo que vas a conseguir con eso es tener el pelo desenredado, tener el pelo con más brillo, fomentar el tema del riego sanguíneo que os decía y evitar el tema de los nudos. Los nudos son malísimos para el pelo porque al final muchas veces si no os cepilléis se pueden crear ciertos nudos que en algunas ocasiones son incluso imposibles de quitar y al final tenéis que meter tijera, ¿vale? Así que mi consejo va por ahí, que utilicéis mucho el cepillo, ¿vale? Que tampoco que os paséis, pero que lo utilicéis cuando vuestro pelo lo necesite y cuando os levantéis de la cama que os cepilléis antes de salir de casa, os lo pido por favor, porque si no lo vais a crear unos nudos horrorosos. Entonces, dicho esto, ¿cómo os recomiendo yo utilizar el cepillo? Bueno, sobre todo os lo comento esto cuando salgáis de la ducha. Cuando salgáis de la ducha, mi consejo principal es que cuando utilicéis el cepillo, primero, antes de empezar por la raíz, os cojáis el pelo, ¿vale? Imaginaos así, imaginad que aquí tengo el cepillo, es que no tengo el Tangle Teezer a mano, pero el de Buying Coins, pero vamos, sería, imaginaos, este es el cepillo, ¿no? Bueno, pues de medias a puntas, que empecéis agarrando con la mano la parte superior, que empecéis a cepillar la parte inferior, que es donde se suelen generar el tema de los enredones, los posibles nudos y demás. Si lo hacéis de esta manera, ¿vale? Lo que vais a conseguir es quitar esos nudos, esos posibles enredones, y os va a ser más fácil peinaros, ¿vale? Así también lo que evitáis es que se os rompa el pelo, porque si lo hacéis a lo bestia y empezáis directamente desde arriba y además con tirones, ¿vale? En plan a lo bestia, y encima si tenéis nudos aquí y no habéis comenzado quitándooslos y empecéis por la parte superior, al final vais a tirar, os vais a romper el pelo, ¿vale? Yo he notado una amplia diferencia desde que hago esto, os lo tengo que decir, hasta el día de hoy. O sea, yo estoy encantada con este sistema, me funciona muy bien y yo tengo el pelo ultra largo y no tengo las puntas abiertas después de un año. Sí que las tengo muy secas y por eso me las voy a quitar de encima, las voy a cortar, pero tengo el pelo bien, ¿vale? En este sentido creo que es un consejo fundamental. Yo he notado muchísima diferencia. Con el tema de los secadores y eso, para evitar que estéis mucho tiempo con el secador, otro de los trucos que os puedo recomendar es que nada más salir de la ducha y de desenredaros bien el pelo,
que os coloquéis una toalla de estas que absorben bien la humedad y os la dejéis mínimo 10 minutos. De este modo vais a quitar muchísima humedad del pelo y vais a tardar muy poquito en secaros lo que os queda de pelo, ¿no? Y yo os digo que desde que estoy haciendo esto, combinándolo con el tema del cepillado, como os decía, y el resto de cosas, he notado una diferencia muy grande. Yo os recomiendo de verdad que pongáis en práctica estos consejos porque vais a notar una diferencia muy grande, ¿vale? Muy grande. Luego, ¿qué más os puedo recomendar? En cuanto al tema del aclarado del pelo, que es algo que también me habéis preguntado mucho, y eso que en los vídeos no se nota mucho, pero yo en la zona interna, sobre todo en esta parte de aquí, tengo unos mechones muy rubios. Los tengo desde que era pequeña, ¿vale? Entonces, con la época de sol y de verano, con los rayos se me aclara muchísimo más y se me nota un montón. Y es súper curioso porque os digo que en los vídeos no se nota, pero en las fotografías del blog sí, es una cosa que parece que es que me retoco las fotos o algo y os prometo que no, es que el pelo lo tengo así. Y entonces lo que he hecho yo ha sido utilizar los productos de Intea, los de Intea Cosmetics, que llevo con ellos muchos años, y utilizo el champú este de aquí, que lo tengo gastado y lo tengo ya para tirar, el de la loción para cabellos rubios, y el spray aclarador, la loción aclaradora para cabellos rubios. Comentaros, también la mascarilla. Comentaros, hay mucha gente que es muy crítica con el tema de la loción aclaradora, la que es en spray, que es que no la tengo ahora tampoco a mano, pero no os preocupéis porque tendréis los enlaces a cuál me refiero, ¿vale? En la cajita de información y en el blog, ahí vais a tener toda la info. Ese spray yo me lo echaba antes de secarme el pelo, con el pelo húmedo, me lo echaba directamente con el spray y luego pasaba pasaba el peine y me lo cepillaba bien para que digamos que se uniese, si no había quedado uniforme, pues que con el cepillo sí que quedase de esa manera uniforme. Y he notado que el pelo se me aclaró mucho y luego eso unido al tema del sol, pues vine de vacaciones de verano que parecía casi parecía rubia y ha sido por eso. Os decía, hay mucha gente muy reacia al tema de la loción aclaradora de Intea, mucha gente que lo critica porque tiende al naranja, y yo no os digo que no tienda al naranja, os lo he comentado en otras ocasiones, sí que tiende un pelín al naranja, porque bueno, lógicamente cuando uno utiliza este tipo de productos sabe a lo que se está exponiendo. No vas a tener el pelo rubio de buenas a primeras, sino que va siguiendo un proceso, y en ese proceso puede que tienda al naranja dependiendo de tu tonalidad de pelo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Si os va a tender hacia el naranja, mi consejo, y que es lo que he utilizado yo, y por eso a mí no se me ha puesto, digamos, tan pelirrojo, tan anaranjado, es utilizar productos como este de aquí que os voy a enseñar. El producto este de cabellos blancos, el champú de Deli Plus, que es azul, y este champú lo que hace es neutralizar este color y evitar que tienda al amarillo pollo o al naranja, ¿vale? Esto es como todo, es probar lo que os funciona, bien, que no os funciona, esto tampoco es un producto milagro, ¿vale? No, los productos milagro no existen, pero tenemos que ser conscientes de que puede tender a naranja porque este tipo de productos es como cuando nos echamos mechas o nos teñimos el pelo, dependiendo de tu subtono de pelo que tengas, así va a tender hacia ese color o no, esa tonalidad con el tiempo. Entonces, si utilizamos productos que lo pueden evitar, como este, pues mejor, que es lo que yo he hecho y he tenido el pelo fenomenal. Entonces, estos son mis consejos, esto es todo lo que yo hago con mi pelo y me ha funcionado, ya os digo. Tengo el pelo, es que no sé si se apreciará en cámara, pero es que me llega, a ver, me voy a subir un poco, me llega por aquí, o sea, casi me cubre de sobra al pecho, me queda como este trocito así para llegar al ombligo, ¿vale? O sea, lo tengo ultra largo. Entonces yo ahora voy a ir a la peluquería porque ya no aguanto más, han cabido muchos de vosotros en redes sociales, en Instagram sobre todo y en Facebook me habéis dicho ¿y se te ocurre cortarte el pelo? Bueno, pues lo siento chicas porque es que estoy súper incómoda, estoy muy incómoda, me encanta el pelo largo, me encanta verlo en otras chicas y demás, pues que yo aparte de tenerlo muy largo tengo muchísima cantidad y estoy súper incómoda, así que voy a meter tijeretazo, pero ya, no sé, porque es que fijaros la de pelo que tengo, lo de pelo que me sobra, yo creo que igual todo este trozo se va a ir fuera, no lo sé, porque yo soy muy de que me da el venazo, voy y le digo a la señorita de turno, oiga, ¿cuánto quieres que te lo corte? Y yo le digo, pues me lo vas a cortar por aquí. Cosas así, de estas que me dan venazos, que me tiro una época con el pelo muy largo y otra con el pelo súper corto. Así que no sé lo que haré, ya probablemente si me lo corto, que va a ser que sí, os grabaré un vídeo enseñándoos cómo es el resultado, ¿vale? Así que nada, esto es todo.
el misterio de por qué he tenido el pelo tan largo sin cortármelo y bonito, es cuidárselo mucho, ser constante y a veces tener también un poco de sentido común, investigar un poco también y nada más. En cuanto a los champús, que no sé si os lo he dicho, si son libres de parabenos y de ese tipo de cosillas, mejor que mejor y sin sulfatos, pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno. Y nada más, ahora sí que sí, en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para lo que necesitéis. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué productos utilizáis vosotros, cuáles son vuestros trucos para tener el pelo bonito. Y nada más, os mando un beso enorme y nos vemos dentro de nada, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!